Buenas tardes, doctora Tafur. Miguel, somos el grupo 5 y el tema que daremos a conocer son casos de actos ilícitos que se cometen en la política de la administración pública. Los integrantes son Guerrero Quispekeli, Mamani Guaya Roxana y mi persona Rojas Tite Judith. Dando una breve introducción a los casos que se van a tocar, es que esta elaboración de este trabajo presenta un acontecimiento de lo que son delitos contra el orden financiero, la ley penal contra el lavado de activos y los fraudes financieros. El propósito de este trabajo es que pueda servir a los estudiantes como un texto auxiliar en su capacitación profesional, cuyo objetivo es integrar conocimiento que se presente en forma sencilla y didáctica. Finalmente, esperamos que el desarrollo de estos casos sea de gran ayuda para el estudiante y así enriquecer su conocimiento. Pasando a los casos prácticos que son de los delitos contra el orden financiero, existe un caso que se da en Estados Unidos, lo cual trata de Bernard Madoff. Él era un inversionista y financiero estadounidense. En diciembre del 2008 fue detenido y acusado por un fraude que alcanzó 64.800 millones de dólares, lo que había convertido en el fraude mayor llevando a cabo por una sola persona. No solamente había engañado a entidades bancarias y a un grupo de inversiones, sino también los que habían sido víctimas habían sido fundaciones y organizaciones caritativas, de los cuales él era un personaje principal. Para el año 2009, que fue un año después, se le sentenció a una cadena perpetua de una duración de 150 años en prisión, lo cual para este año, el 17 de abril, había fallecido por causas naturales. Este tipo de situaciones son muy comunes en la actualidad, como una opinión, ya que esta actitud ocasiona una manipulación de la información para fines lucrativos sin importar el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, consideramos que esto hace que se pierda la credibilidad de poder confiar en nuestras autoridades, por lo que sugerimos que haya una fiscalización constante y no se tenga ninguna preferencia al momento que el penado pierda su libertad. Pasando a un segundo caso práctico, consideramos al caso de Argentina, que también es una noticia actual, lo cual aquí nos hablan sobre una modalidad del duplicado de tarjeta o skin. Este es un tipo de delito financiero muy común, ya que esto se le denomina por el robo de información de tarjetas de crédito, utilizando en el momento de la transacción, con la única finalidad de reproducir o clonar la tarjeta de crédito o de débito para su posterior uso fraudulento. Básicamente, esto consiste en copiar la información de la banda magnética de la tarjeta. Ahora, en mi opinión, haciendo una comparación con el caso de Brasil, que también se usa la misma modalidad, hay un cruce de información que se da en los países de Argentina y Brasil. La mayoría de empresas llegan a este tipo de fraudes por no aplicar las normas adecuadas en el momento idóneo. La falta de negligencia de parte de la gerencia y de otra parte también se encuentra el personal que no tienen una capacitación adecuada ni un control interno. Ahora pasando a un caso actual, que es el caso de Perú, se consideró el caso de los reyes de los cheques, que lo mismo fueron sentenciados. Y aquí se aplicó el tipo de delito financiero más común, que también es considerado como falsificación o adulteración de cheques. Citando lo que es el Código Penal peruano, según el artículo 399, nos menciona que este tipo penal de este delito busca sancionar al funcionador o servidor público que se interesa indebidamente por cualquier contrato u operación estatal, en la que invierte una razón de cargo o proyecto propio o de un tercero. Cabe recalcar que este tipo de situaciones son para fines lucrativos sin importar el bienestar de los ciudadanos. Continuando con el tema, yo voy a hablar de la Ley Penal contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En los últimos años, el Perú ha tenido expresidentes que han estado coludidos en casos de corrupción, en especial por aportes recibidos sin alguna justificación. Podemos añadirle a ello también acusaciones de lesiones graves, abusos de autoridad. Bueno, en el año de 1990 al 2000 gobernó Alberto Fujimori, ¿no? Este señor, este expresidente fue condenado a 25 años, el 25 años de prisión en el 2009. ¿De qué se le acusó? Se le acusó por lesiones graves, secuestro y matanzas realizadas a un escuadrón del ejército. En el año de 2001 al 2006 gobernó el señor Alejandro Toledo, que también fue acusado en el año de 2017
y se ordenó una prisión preventiva a él y a su esposa, Ankar, por recibir 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht. Actualmente, el señor Alejandro Toledo se encuentra fuera del país y no ha habido, ¿no? Em, Siguiente, Alan García tuvo dos mandatos, ¿no? En el de 1985 a 1990, y el segundo mandato fue del 2006 al 2011. En el 2017 se abrió una investigación al señor Alan García por una sospecha de lavado de activos y y como que se abre una investigación a sus cuentas bancarias por esta sospecha, ¿no? Por recibir dinero ilegalmente. Actualmente el señor Al García está occiso por suicidarse el 19 de abril del 2009. Ollanta Humala gobernó en el año del 2011 a 2016. El 14 de julio del 2017 eh, se ordenó a Ollanta Humala y para Nadine Heredia 18 meses de prisión preventiva. ¿Por qué? Por delitos, fue acusado por delitos de también lavado de activos y eh, esto fue por una acusación que también la hizo Marcelo Odebrecht, ¿no? Por aportes a su partido. Ya, Pedro Pablo Kuczynski salió como presidente en el 2016 bueno, se tenía pensado que él gobernaría de 2016 al 2020, 2021, pero en 2018 fue emitido. ¿Por qué? Porque hubo una petición de vacancia por presuntos vínculos con la empresa Odebrecht también, ¿no? Porque en el año cuando él fue ministro del Interior, ministro de Economía, hubo una sospecha y bueno, fue ministro de Economía en el año de 2004 a 2007. Hay una acusación contra él de que él recibió aproximadamente 7.800, no, 7.800 dólares por la, eh, por la empresa Odebrecht, ¿no? Bueno, concluyendo con esto, podemos decir de que las acusaciones que se da a estos exmandatarios ya llegó eh, a un, a un, la- a un latente levantamiento popular debido a que los ciudadanos no estamos conformes, estamos descontentos por la forma de, de actuar de nuestros gobernantes, ¿no? Y, y bueno, hay un descontento social que, que, bueno, que esto está llegando a un límite, ¿no? Y deberíamos de, de cambiar y para que el Perú y nuestras posteriores generaciones tengan un Perú mejor. Voy a hablar acerca del caso práctico de la empresa Caterpillar S.A. Bueno, es una empresa dedicada a la fabricación de maquinaria pesada en el mundo, del cual realiza la compra en una empresa. Y dicha empresa fingió tener una mayor cantidad de su inventario en maquinaria, lo cual produjo la inflación de sus activos para aquella empresa, la cual hizo que sea llamativa para su compra. Por otro lado, la empresa china asignó los costos de forma incorrecta, lo cual incrementaba los beneficios contables de manera exagerada. Por ende,
Caterpillar lo que hizo fue contratar a un auditor para que supervise dicha operación. La razón de esto fue que en el 2012 Caterpillar fue capaz de detectar la diferencia que existía entre los inventarios en libros y los inventarios de manera física. De la empresa china, claro. Esto quiere decir de que sus estados financieros de la empresa Seaway fingió tener una mayor cantidad de los inventarios de manera real. Por lo tanto, inflaba el valor de sus activos a hacer que la empresa sea más llamativa para su compra. Además, se comenta de que con otro método que utilizaron fue la manera incorrecta de la asignación de los costos para lograr beneficiarse en el incremento de la valorización debido a la inflación. Frente a este caso, nos hemos mencionado de que existen responsabilidades del auditor, ya que no había destacado el fraude. Lo más evidente sería de que tuvo responsabilidad frente a esta situación, pues debe ser de que el auditor debe realizar distintos procedimientos para asegurar estas aseveraciones de los estados financieros que se cumplan y no sea de manera errónea, significativa, que distorsionen la realidad de una empresa. Por ende, el procedimiento realizado del auditor no ha debido ser suficiente para detectar este fraude. Bueno, en conclusión, puedo decir que existen diversos tipos de fraudes que se pueden cometer en entidades o miembros de ellas, ya sea en ambición personal o exigencia de la gerencia o los directores o problemas económicos que existan. Una vez cometidos los actos, son imposibles de revertirse el daño, ya que perjudica no solo a la organización misma, sino también a los clientes, proveedores y sobre todo a los inversionistas de dicha entidad. Bueno, voy a hablar acerca del caso de Petrobras. Es importante señalar de que en el año 2014 se descubrió un esquema de corrupción, de lo cual consistió en las desviaciones de los presupuestos de miles de millones de reales, en los pagos de sobornos para los directivos y políticos. Este dinero blanqueado se reintroducía en los sistemas mediante los negocios de gasolineras, ya sea lavanderías u hoteles, para finalmente transferir las sumas elevadas de este dinero al extranjero y a través de ello llevarlo a la red de empresas llamado fachadas. Bueno, por otro lado, el Perú estaba involucrado, ya que se había llevado el dinero de Brasil hasta dicho país. Por ende, el Perú tiene relación con los casos de Brasil. Entre otros casos estaba Petrobras Perú. No solo estaba involucrado en este caso, sino hay otros casos como estafa o corrupción de los estados financieros de las empresas. En conclusión, cabe mencionar de que el impacto de este fraude va más allá de las pérdidas financieras y de los costos adicionales generados por los procesos de investigación, ya sea de asesoría legal y medidas de remediación. También se tiene una repercusión significativa en la economía. En las conclusiones, bueno, lo podemos decir que los trabajadores de esas empresas que no tienen ética usan cualquier artificio legal para poder ganar más dinero, sin importarles las consecuencias que a futuro se generan, eh, como es, como es el caso de la empresa Caterpillar, que inflaron sus activos no corrientes para presentar en los estados financieros sus maquinarias y así elevar su activo no corriente, ¿no? También el mal uso de las informaciones privilegiadas da como resultado que ya no exista credibilidad en nuestra palabra. Este tipo de actividades solo nos traerá su subdesarrollo al país, con ello también violencia e inseguridad, ya que son actividades que están vinculadas netamente a delitos. Gracias. Recomendaciones. Se recomienda tomar conciencia frente a esta problemática que estamos viviendo como país, teniendo en cuenta los actos de corrupción que se ve día a día. Por otro lado, debemos promover la iniciativa hacia los cambios donde se priorice siempre el bien común de una sociedad. Asimismo, pensemos en actuar desde ahora con responsabilidad, con respeto, teniendo en cuenta que si hacemos o cometemos algún acto ilícito, nosotros mismos seremos responsables de dicha acción.
Por otro lado, se recomienda mantener un sistema de auditoría actualizado, externa e interna, para que no pueda colmar por métodos modernos de corrupción. Gracias.